Bueno, cuarto video tutorial de este ciclo de Caturtle y divisibilidad. Eh, Tenemos una nueva consigna. La consigna es, dado un número ingresado por el usuario, que la tortuga me muestre todos los números divisores de ese número, ¿ah? Todos los números que al dividir ese dividendo, el resto me da 0. Entonces, obviamente, en principio le tenemos que pedir al usuario un número. Entonces vamos a llamarle pesos n, podría llamarle otra cosa, ustedes esto ya lo saben, y ponemos preguntar, preguntar, y le preguntamos al usuario el número, ¿no? Número. Y ahí cierro comillas. Entonces, ese número es el que va a utilizar la tortuga para saber todos los números divisibles que hay, perdón, todos los divisores que hay de ese número. Entonces, en principio, la estrategia sería eh, dividir por todos los números desde ese número hasta el 1. O sea, si por ejemplo el usuario elige el 10, bueno, voy a probar con el 10 si el 10 es divisor. Obviamente es divisor. El 9 es divisor, no lo es porque el resto no da 0. El 8 es divisor, no lo es. Entonces tengo que ir probando con todos los números y para eso tengo que repetir la misma rutina, tantos números, tantas veces como números haya antes de llegar al 1. ¿Ah? Entonces voy a repetir pesos n. ¿Ah? Voy a repetir pesos n, ¿qué es lo que voy a repetir? Voy a hacer el mod, el resto, de ese número, pesos n, entre otro número que todavía no declaramos, que podría ser el divisor, pesos d, ¿ah? Y a su vez, obviamente, esto me va a dar un resto que lo guardo en la variable pesos r. Pesos d en principio tendría que ser un número igual al número ingresado, ¿no? O sea que, porque voy a probar el resto, por ejemplo, si es 10, de 10 entre 10, el resto me da 0. Después pruebo el resto de 10 entre 9. Bueno, entonces en principio la primera prueba que tengo que hacer es con un divisor igual al número que ingresó el usuario. Por lo tanto, antes de comenzar a hacer esa rutina, de pronto lo que conviene hacer es guardar el divisor, asignar al divisor igual al número que ingresó el usuario. Y entonces aquí comienza a probar si ese número, ese divisor, me da resto 0 cuando se divide entre pesos n. ¿Ah? Entonces ahí en ese caso, si el resto es pesos r, si el resto es igual a 0, entonces si el resto me va a dar igual a 0, voy a tener que escribir el número ese que realmente es divisor. O sea que escribir pesos d. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pregunta el número. Ese número se guarda en un divisor. Luego, repetimos esta instrucción, o sea, la división de ese número dividido, en este caso, el mismo número en principio, y a su vez, una vez que chequea si el resto es 0, si el resto desea 0, bueno, es un divisor. Entonces, escribir ese número. ¿Ah? Serán divisores todos aquellos números que den como resto 0 al utilizarlos para dividir ese dividendo. O sea, en este caso, pesos n. Cuando nosotros escribimos ese número, bárbaro, va a escribir el 10. Ustedes piensen, por ejemplo, en el ejemplo del 10. Va a ser, bueno, 10 dividido 10, resto 0, escribir 10, 10 sería un divisor, pero ahora tengo que probar con un número menor a 10.
con el 9, por ejemplo. Y así sucesivamente. Tengo que probar luego con el 8 y tendré que probar con el 7. Entonces para eso voy a reasignar cada vez que utiliza un número, el 10, el 9, el 8, voy a tener que ir reasignando ese pesos D, ¿ah? Para que se vaya utilizando con una unidad menos. Entonces voy a tener que reasignarlo a una unidad menos cada vez que termina de utilizar el, el comando mod. Entonces ahora pesos D va a ser un valor igual a 9. No sale del repetir porque lo tiene que repetir en este caso pesos N, que sería 10. Nuevamente entrará aquí en el mod y chequeará para 10 el mod 10.9. El mod 10.9 no da resto 0, por lo tanto no va a escribir nada y seguirá con el siguiente número aquí y va a nuevamente asignarse el valor de pesos D, que va a ser igual a 9, que es el valor que ya traía pesos D, menos 1, que entonces me dará 8. Luego continuará con el repetir y utilizará el 10 nuevamente, que el peso n nunca cambia, y luego el 8, y el mod de 10.8 no es 0, tampoco va a escribir absolutamente nada. Y continuará con así con el 7, con el 6 y con el 5. Una vez que encuentre el 5, va a ser 10 entre 5 y el resto va a dar 0 y va a terminar escribiendo el 5 como divisor de 10. Pero ¿qué problema tenemos aquí? Acá tenemos un pequeñito problema porque lo va a escribir, como la tortuga no se movió para ningún lado, lo va a escribir arriba. ¿Ah? Voy a ejecutarlo. Lo va a escribir arriba y no vamos a verlo bien. Voy a poner también ocultar tortuga. No le voy a poner todavía, lo voy a ejecutar. Fíjense, vamos a utilizar el 10. Como verán, ahí abajo de la tortuga están los números que escribió. O sea que obviamente ahora sí entendemos que tenemos que poner ocultar tortuga. Ocultar tortuga. ¿Ah? Y ahí sí, al poner 10, claro, pero ¿qué pasó ahí? Oculté la tortuga, voy a poder ver los números, pero la tortuga no se movió. Cada vez que, o sea, escribe un número y luego que encuentra que el resto da 0, escribe otra vez el número, como indica el código, pero lo escribe arriba del otro. Entonces, cada vez que escribe, lo que tendríamos que hacer es retroceder o avanzar. Voy a poner retroceder para que lo vaya poniendo hacia abajo, no sé, por ejemplo, 20. Entonces cada vez que escribe una vez, ya la tortuga se mueve 20 pasos hacia abajo, 20 píxeles, para luego cuando tenga que escribir nuevamente el otro número, el otro divisor de ese número, pueda tener un espacio libre para poder escribirlo. Y se pueda anotar. Entonces vamos nuevamente con el 10, y ahí esos serían los divisores, ¿no? El 10, el 5, el 2 y el 1. También nos puede gustar, no sé, por ejemplo, ponerle un título a esto, escribir y poner los divisores de, y ahí ponemos más pesos n de ese número que ingresó el usuario son, y dos puntos, cierro comillas. Voy a poner una separación acá para que exista entre pesos n y el número y el carácter. Y ahí podríamos poner como una especie de encabezado, ¿no? Que también obviamente vamos a tener que poner retroceder 40, por ejemplo, y ahí sí me mostraría todos los números divisores de ese número que ingresó el usuario. También podríamos no trazar la línea esa que va al costado del número. Ustedes saben que hay un comando que la tortuga le permite avanzar sin escribir, pero para eso tenemos que levantar pincel. Levantamos el pincel de la tortuga, entonces la tortuga retrocede, se mueve sin escribir. Entonces ahí sí, ponemos el 10 nuevamente. Los divisores de 10 son
y ahí tenemos. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Y ahí queda lindo, bastante lindo el programa. Podemos ir inicialmente a un poquito más arriba. ¿Ah? La tortuga, llevar la tortuga un poquito más arriba, por ejemplo, podrías, ahí está en 200, 200, pero podríamos llevarla en, por ejemplo, 50 de la X y 50 de la Y también. Ah, queda un poquito todo más arriba. Capaz que le gusta, vamos a poner 20 ahora. Los divisores de 20 son esos que están ahí. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, este sería el código, después lo pueden incluso seguir mejorando, ¿ah? Ponerle un color de fondo, y ponerle otro tipo de, de diseño de colores. Esto queda a criterio de ustedes. ¿Ah? Y bueno, y después podríamos pensar más en otros problemas, como por ejemplo, ¿qué pasaría si son muchos los divisores? ¿Ah? Que una vez que llega al final del lienzo, ¿qué sucedería? Por ejemplo, los divisores de 100. ¿Ah? Ahí empieza con el 100. Obviamente, recién va a encontrar uno en la mitad de ese número. Eso podríamos haberlo ahorrado al código tantos procesos. Pero bueno, siempre, primero, el primer divisor va a ser la mitad de ese número. ¿Ah? Bien, y también esto nos podría permitir este, saber cuándo es un número primo o no, porque si solo tiene el divisor igual a ser, por ejemplo, el 37. El 37 va a buscar sus divisores y va a encontrar el 37 y el 1. Bueno, ¿y ese qué número es? Por tener solo el divisor, su mismo número y el 1. Y obviamente es primo. ¿Ah? Entonces, ya cuando encuentra solamente dos divisores, que informe que es primo. Eso se podría controlar y hacer ya pensar en un programa que al ingresar un número el usuario me diga si es primo o no lo es. Esos son todas posibles programas que podríamos hacer en los siguientes videos tutoriales. Ajá. Espero haber sido claro. Muchas gracias por atender y nos vemos en el próximo video tutorial, que ya el próximo sería el quinto. ¿Ah? Muchas gracias y hasta la próxima.